tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque está dedicando ese tiempo para la gloria de Dios. Esa enseñanza, hermanos, dice la Escritura, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Decimos amén? Gloria a Dios. Vamos a seguir, hermano, con el Sermón del Monte, y hoy es el último, hermano, sermón del Sermón del Monte, y vamos a ver los dos cimientos. Y ahí pusimos la roca. Vamos a ver ahí, hermano, en Mateo capítulo 7, del verso 24 al 29. Decimos amén. Gloria a Dios. Dice en el nombre de Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar nuevamente. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, gracias porque hasta aquí nos has cuidado, nos has guardado. Te pedimos que seas tú el que nos hables por medio de tu palabra, que es santa y bendita. Necesitamos de ti, Señor Jesús. La gloria es tuya, Padre eterno. Amén. Gloria a Dios. Esta es la culminación del Sermón del Monte. Les decía, empezó, recuerdan, con las bienaventuranzas. Después de las bienaventuranzas habla de la oración. Después miramos el amor hacia nuestros enemigos. Después miramos nuevamente la oración y la regla de oro. La semana pasada miramos, hermano, la puerta amplia y la puerta estrecha. Y hoy el Señor nos habla de los dos cimientos. ¿Por qué empieza diciendo el Señor? Cualquiera pues que oye estas palabras. ¿A cuáles palabras se refiere? A toda su palabra. Durante nuestra vida como cristianos, hermano, todos vamos a recibir palabra de Dios por medio de la predicación, por medio de la Biblia, cuando usted y yo la abrimos en nuestro hogar, por medio, hermano, de algún sermón ahí en el radio, en la televisión, y todo eso, hermano, que el Señor nos habla, Él lo hace por amor a usted y a mí. ¿Qué es esto? Él solamente lo expone. Imagínese Jesús ahí sobre ese monte hablando su palabra. No había micrófonos, no había bocinas, no había, hermano, como ahorita estamos aquí sentados en una banca con el aire. No, era tiempo muy diferente, gloria a Dios, porque aquí tenemos las bocinas, micrófono, aire, las sillas, hermano. Pero en aquel tiempo, hermano, como hoy, el Señor sigue exponiendo su palabra. Aquel o aquellos que la querramos tomar, gloria a Dios, pero Él no la impone. Y la Escritura, hermano, aquí nos habla que no solamente basta con escuchar la palabra de Dios, sino que hay que ponerla en práctica. Si solamente, hermano, la escuchamos, entonces nos va a faltar algo en nuestra vida espiritual. ¿Para qué hay que ponerla en práctica? Pues para estar firmes en el Señor, porque van a venir problemas, van a venir luchas, ¿sabe? Y aquí el Señor compara a una persona que escucha la palabra y la pone en práctica, la compara con una persona prudente. Alabamos al Señor. Y sabe, hermano, una persona prudente es una persona con sabiduría. Mateo 7:24, ahí donde empezamos, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este mismo versículo, pero en Lucas 6:47, dice así, escuche:
¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Aquí hay dos puntos bien importantes, hermano. Primero, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Alabamos al Señor. Nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Si sabemos poco, estamos desnutridos. Pero si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, estamos nutridos para no solamente para nosotros, sino para compartirla hacia los demás. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y dice aquí, hermano, la escritura, otro punto bien importante, que tenemos que poner en práctica esa palabra. Pero lo fundamental en nuestra vida como cristianos, hermano, es edificar nuestra casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca, hermano? Jesús. ¿Sabe, hermano? Muchas de las veces, hermano, sabemos que somos cristianos, pero no vemos bien en qué estamos fundamentados. Yo le pregunto una cosa: ¿los cimientos de una casa se miran o no se ven? No se ven. No se ven, hermano. ¿Por qué? Porque están abajo de la casa y no se miran. Nada más el que construyó la casa sabe de qué fuerza están los cimientos. Decimos amén. Si realmente va a poder esa casa o si no la va a poder. ¿Sabe una cosa? También nosotros como cristianos muchas de las veces no sabemos si realmente estamos cimentados en Cristo, sino hasta que llegan los problemas y las luchas. Alabamos al Señor. Pero yo le decía que era bien importante escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17, vea lo que dice aquí. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios, hermano, es clave para nosotros los creyentes. Aquí Pablo se los dice a los romanos, hermano. La palabra es el alimento de vida para nosotros. Es nuestro alimento espiritual, así como todos necesitamos, hermano, almorzar, comer y cenar. ¿A cuánto nos gusta almorzar, comer y cenar? ¿Sabe? También tenemos que alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta, pero no me conteste, hermano. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Usted lo sabe? No me conteste. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos tiene el Nuevo? Alabamos al Señor. ¿Y qué es esto, hermano? Esto es solamente un principio que usted y yo tenemos que conocer. Alabamos al Señor. ¿Cuántos son los evangelios que hay? ¿Cuáles son las cartas que escribió Pablo? ¿Cuál es el Pentateuco? ¿Cuáles son los profetas mayores y cuáles son los menores? Hermano, ¿por qué hay profetas mayores y menores? Los mayores son los que escribieron más en su libro. Los menores los que escribieron menos. No porque unos sean más que otros. ¿Cuáles son los libros poéticos? Hermano, tenemos que escuchar la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios. Pero, hermano, ¿sabe una cosa también? No solamente basta con escuchar la palabra de Dios. Tenemos que poner atención también, algo fundamental, en llevarla a la práctica. Alabamos al Señor. Porque si yo tengo mucho conocimiento, pero si no lo practico, pues de nada vale. Santiago 1:22 dice así, hermano: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice? Engañándonos a vosotros mismos. El conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios, hermano, es bien importante.
Y de ahí viene la fe. ¿Por qué viene la fe? Porque he aprendido, conforme he escuchado, conforme he conocido la palabra de Dios, he aprendido a tener una fe en el Señor, en conocer a Dios, en saber quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo, quién dio la vida por mí, por qué murió Jesús en la cruz del Calvario. Ok, tengo fe, creo en Él, pero ahora tengo que poner en práctica todo lo que Él me dice. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Porque si no, hermano, la pongo en práctica, entonces me estoy engañando a mí mismo. ¿Alabamos al Señor? De nada me va a servir. El Señor les habló de las bienaventuranzas, pero si no ponemos en práctica, hermano, esas bienaventuranzas, ¿de qué van a servir en nuestra vida? El Señor me habló del amor hacia los enemigos, pero si yo sigo sin amarlos, ¿de qué me va a servir en mi vida? Si el Señor me habla de la oración, pero yo lo que hago en la mañana me levanto rápido y no hago tiempo para orar, ¿de qué me sirve en mi vida? Alabamos al Señor. Si yo sé que tengo que amar a mis enemigos, si yo sé que tengo que orar, si yo sé que tengo que darle toda la gloria a Dios y no lo pongo en práctica, de nada sirve, me estoy engañando a mí mismo. El Señor usa Santiago y nos dice que no tenemos que ser oidores, sino hacedores. Inclusive ahí en Santiago 1:25, mire lo que dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Este será feliz, tendrá un gozo pleno en el Señor en todo lo que hace. ¿A dónde vas, hermano? Voy a trabajar, gloria a Dios. No, ¿a dónde vas? Pues voy a trabajar, tengo que hacerlo. No, gloria a Dios. ¿Será bienaventurado en qué? En lo que hace. ¿Por qué? Porque aquella persona sabe que gracias a Dios tiene trabajo y Dios utiliza ese trabajo para darle su provisión para toda la semana, no nada más para él, para su familia, para sus hijos. Y gloria a Dios que lo tenemos. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Esto es, hermano, una bienaventuranza también, el poner en práctica la palabra del Señor. Esto nos lleva a lo que Jesús, hermano, nos dice, que el que hace la palabra, el que practica la palabra, está construyendo su casa sobre la roca. Y sabe, es bien importante escuchar la palabra de Dios. Es de suma importancia ponerla en práctica. Pero lo fundamental en nosotros como cristianos es construir nuestra casa sobre la roca. Es construir nuestra vida espiritual sobre la roca. Es bueno escuchar la palabra, es bueno ponerla por obra. Y ¿sabe qué? Cuando yo escucho la palabra y la pongo por obra, automáticamente me estoy fundamentando en Cristo. Efesios 2:20 dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20. Nuestro fundamento tiene que ser Jesús en todo tiempo y en todo momento. ¿En algún otro nombre hay salvación? No. ¿Quién dio su vida por usted y por mí? Jesús. ¿Cuál es el nombre que tiene todo el poder y la autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra? Jesucristo. Alabamos al Señor. ¿Y qué es lo que nos dice aquí Pablo? Nos tenemos que edificar sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles, de todos los seguidores de Jesús y también de los profetas. ¿De cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. Ellos estaban fundamentados aún sin haber nacido Jesús, en Jesús. Alabamos a Cristo, en el Mesías, en aquel que iba a venir y iba a dar su vida por todos aquellos que lo aceptaran, ahí en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí la Escritura, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Tenemos que conocer la palabra de Dios, le decía, ponerla en práctica, pero si no la conocemos, difícilmente podemos decir que estamos fundamentados en Jesús. Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchísimas bendiciones. Hay muchísimas, hermano. Pero también, hermano, hay responsabilidades que tenemos como cristianos. Alabamos a Dios. Pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a tomar esas bendiciones? Y si no conocemos las responsabilidades, también ¿cómo las vamos a aplicar en nosotros? ¿Sabe qué es lo que va a pasar, hermano? Vamos a terminar diciendo a una persona que necesita de Dios: es que ¿sabes qué dice Dios? Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Cuántos hemos escuchado esto? ¿Y es bíblico? Como 3 no. ¿Es bíblico? No, no es bíblico. Ayúdate que yo te ayudaré. No es bíblico. En ninguna parte de la escritura lo dice. ¿Qué es esto, hermano? Cuando alguien conoce de Dios, nuestra confianza está plena en Dios. Alabamos a Cristo. Y nosotros, hermano, no tuvimos que hacer nada para obtener la salvación de Jesús, sino solamente aceptarlo a Él como nuestro Salvador. Alabamos a Cristo. Y mira que yo te ayudaré y no te dejaré ni te desampararé todos los días de tu vida. Ahí no me dice en ningún lado, ayúdate tú. No, no. Ahí dice, yo te ayudaré. Alabamos a Cristo. ¿Quién? Dios. ¿Quién? Jesús. Alabamos al Señor, hermano. Y cuando aprendemos, hermano, un poco de la palabra de Dios, cuando miramos, hermano, el significado de estar sobre la roca, hermano, entonces, hermano, vamos a ver lo que dice ahí en Lucas, cuando dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo, hermano. Podemos orar, hermano, podemos estudiar la palabra, podemos venir a la iglesia, hermano, pero si no practico la palabra de Dios, no voy a estar fundamentado sobre la roca que es Jesús. Si no practico la palabra de Dios, que crea, hermano, esto, hermano, lo más importante de todo es estar fundamentado en Jesús. Y la palabra de Dios, hermano, ¿de qué me sirve, hermano, escucharla y ponerla en práctica? Mire, el Evangelio según San Juan, capítulo 12, 47 y 48, escuche lo que dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, ¿qué dice? Yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién nos va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia de poner toda la atención cada vez que escuchamos la palabra de Dios? Porque esa palabra en aquel día, cuando sea el juicio de justos e injustos, hermano, la palabra es lo que nos va a demandar lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Alabamos a Cristo. Si la palabra nos dice, hey, no robarás, y yo sigo robando, yo no voy a decir aquel día, es que ¿sabes qué, Señor? Yo no sabía. No, yo te lo dije. Y aquí está, no, va a salir, hermano. Aquí está donde yo te dije, no robarás. Ahí estabas tú escuchándolo. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermano? La palabra de Dios es la que nos va a juzgar. ¿Cómo nos va a juzgar? Con lo que Dios nos ha dado durante mucho tiempo. Poco o mucho en los estudios, en las prédicas, en nuestro devocional diario. Y todo lo que hemos puesto en práctica o no, es lo que nos va a juzgar. Alabamos al Señor, hermanos. Mateo 7:25 dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Lluvia, ríos, vientos que golpean la casa. ¿Qué significa esto, hermano? Problemas, luchas, pruebas, tal vez enfermedades.
todo tipo de cosas no deseadas, hermano, que nos sacan de nuestro confort. ¿Para qué, hermano? Para golpearnos y tratar de derribar nuestra fe. ¿A qué vino el enemigo? A hurtar, a matar y a destruir. A él no le agrada, hermano, que usted y yo estemos en este lugar adorando a Jesús, hermano. A él no le agrada, hermano, que usted, hermano, entregue su vida a Jesús. A él lo que le agrada, hermano, es que estemos lo más lejos de él. Aquí, hermano, cuando llegan este tipo de problemas, cuando llegan este tipo de luchas, de pruebas, de enfermedades, hermano, las cosas que nos sacan de nuestro confort, aquí es donde nos vamos a dar cuenta, hermano, en qué estamos cimentados. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alguien dijo, hermano, el tiempo y las tormentas de la vida demostrarán el poder de los cimientos de cada persona, aun cuando están ocultos. ¿Se acuerda que yo le decía ahorita que los cimientos de una casa no se miran? Pues nuestros cimientos espirituales no se ven. Pero sabe, hermano, cuando llegan, hermano, los ríos, los vientos, la lluvia, hermano, y golpean la casa, es cuando salen a relucir. ¿Cuántos alabamos al Señor? Es cuando van a salir, hermano, a la luz si realmente estuvimos o estamos fundamentados en Jesús. ¿Sabe? Incluso tal vez nos vamos a sorprender cuando veamos a una persona que ha aguantado el embate del viento y de la lluvia firme en Jesús. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y esto no es para sorprendernos, es para, oh, gloria a Dios. Pero también alguien que tal vez digamos, no, el hermano, la hermana están bien firmes y moles que se cayeron. También no es para admirarnos, es para, hermano, hermana, levántese, vamos a seguir adelante. Alabamos a Cristo. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar como Jesús, con Jesús, van a llegar diversas lluvias, van a llegar, hermano, diversos tipos de vientos, van a llegar diversos tipos de ríos, hermano, y nuevamente van a querer derribarnos. Mire, hermano, Judas, el apóstol que andaba con el Señor, él, hermano, miró la gloria de Jesús en su vida. Miró cómo él resucitó a Lázaro, miró él cómo hacía milagros, cómo levantaba enfermos, miró el amor, la gracia y la misericordia de Jesús. Él era uno de los 12, hermano, andaba con el Señor, él comía con él andaba de la mano de Jesús. Y cuando llegó su prueba, él fue derribado de su fe y vendió a Jesús por unas monedas. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Él que tal vez mucha gente decía, mira, ahí va Judas, el que anda con Jesús. Sí, él es el que anda con el maestro, él es el que anda con aquel que resucita a los muertos. Mira, está comiendo con él, gloria a Dios. Mira, él es el que anda con él cuando sana a los enfermos. Pero él no estaba cimentado en Jesús. Él no estaba totalmente cimentado en el Señor. Ahí fue donde se miró su verdadero cimiento. Ahí fue donde se miró realmente que estaba cimentado él. ¿Cuál era, hermano, su cimentación, hermano? La avaricia, el amor al dinero. Alabamos a Cristo. Eso fue, hermano, lo que lo llevó a su ruina. El amor al dinero. Él quería estar bien en ese momento. Ya cuando se dio cuenta, hermano, ya era demasiado tarde. Mateo 7:26 dice así: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Jesús quiere que nos demos cuenta el día de hoy en qué estamos cimentados nosotros como iglesia. Y sabe, hermano, una cosa bien importante. Jesús quiere que nos demos cuenta que el camino del Señor, hermano, no es un juego. Alabamos al Señor.
Dice la escritura, hermano, que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes, ¿qué? Lo arrebatan. El camino del Señor, hermano, es de valientes. ¿Sabe una cosa, hermano? El negarnos a lo que a nuestra carne pecadora le gusta es de valientes. ¿Cuántos alabamos al Señor? El adorar y glorificar a Jesús, hermano, y decirle no al pecado es de valientes. Él sabe que, hermano, el levantar la voz y decir soy cristiano para la gloria de Dios, hermano, es de valientes. Él sabe que, hermano, híjole, tengo un chorro de sueño, pero tengo que comer algo de la palabra de Dios, es de valientes. El decir, hermano, híjole, a mí no me quiere esta persona, pero la palabra de Dios me dice que la tengo que amar, es de valientes. ¿Cuántos alabamos a Cristo? El saber, híjole, Señor, no sé qué hacer con esto que me has dado esta semana de salario, necesito pagar esto, esto y esto y esto, pero ¿sabes qué? Esto es para la ofrenda. Y antes de gastar, separo la ofrenda. Es de valientes. Y decía ahorita, hermano, mi esposa, no importa la moneda, lo que Dios ponga en tu corazón. Si tú lo haces de todo tu corazón y alegre, Dios te lo va a recompensar. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Pero sabe una cosa, hermano, el camino del Señor, hermano, es de personas sensatas e insensatas. Una persona prudente o una persona imprudente. ¿Cuál es la persona prudente? Ya lo miramos, aquella que escucha la palabra pero la pone por obra, está fundamentada en Jesús. Pero aquella que la escucha y no la pone por obra, está cimentando su casa espiritual en arena. Llega el problema, llega la lucha, llega la enfermedad y se va a caer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no tiene buenos cimientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos alabamos al Señor? La arena es frágil. La roca, hermano, es algo fuerte. Es algo, hermano, poderoso, y más cuando estamos hablando de Jesús. Yo no sé mucho de construcción, hermano, pero una casa con un buen cimiento no se cae fácilmente. ¿O sí, hermano Gaspar? No, es hermano. Que luego porque el hermano avienta buenos cimientos ahí. Pero una casa que está edificada sobre la arena se va a caer. Si pegamos bloques sin una cimentación, se van a caer tarde o temprano. Pero el echar unos buenos cimientos se requiere más trabajo, se requiere más tiempo, se requiere más entrega. Es lo mismo en el camino del Señor. Podemos, hermano, caminar así, edificados sobre la arena. No le dedicamos tiempo a la oración, no le dedicamos tiempo a escudriñar de la palabra, no le dedicamos tiempo de venir al estudio, no le dedicamos tiempo de venir a la iglesia. Si tengo tiempo voy, y si no, pues para la otra semana voy. Llegamos tarde a la adoración. Pero a la maquila no, tenemos que llegar temprano, porque si no me quitan el bono. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Sabemos que el servicio es ¿a qué horas, hermano? A las 4:15. Y hay veces, no, más bien casi siempre se nos hace tarde. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Realmente servir a Jesús? ¿Realmente estar fundamentados en Jesús? ¿O seguir, hermano, edificados sobre la arena? Seguir edificados, hermanos, sobre algo frágil que está a punto de caerse. Yo le decía, los cimientos no se miran porque están ocultos, pero al momento de venir la lluvia, al momento de venir el problema, al momento de venir la lucha, la prueba, la enfermedad, ahí nos vamos a dar cuenta si realmente estamos cimentados en Jesús o estamos cimentados sobre la arena. Mateo 7, 28, 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente admiraba su enseñanza, hermano. La gente admiraba su palabra. ¿Sabe por qué, hermano?
porque a Jesús no tenían nada que recriminarle. Porque Jesús no tenía falta, no tenía pecados, no tenía errores, hermano. Y no lo podían señalar en algo como para decirle: ¿por qué hablas esto? ¿Por qué hablas aquello? Los escribas, los fariseos, ellos ponían cargas tan pesadas que ni aún ellos mismos podían cumplir. ¿Qué es esto, hermano? ¿Cómo podemos nosotros hablarle a alguien de que no robemos, de que no roben, si nosotros seguimos robando? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cómo le podemos decir a alguien que acepte a Jesús si nosotros no lo hemos aceptado plenamente en nuestras vidas? Si lo aceptamos nada más cuando venimos a la iglesia, pero cuando entramos a nuestra casa, ahí lo dejamos afuera. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Jesús, hermano, no tenía nada que le pudieran recriminar, por eso les hablaba con autoridad. Cuando nosotros, hermano, conocemos de la palabra, la ponemos en práctica y estamos fundamentados en Jesús, vamos a hablar con la autoridad de Jesús para su gloria y para su honra. Y ¿sabe qué? Cuando le compartamos a alguien, aquella persona va a sentir algo en su vida que usted le va a estar transmitiendo. Ese algo va a ser Jesús. Ese algo va a ser el poder y la gloria de Jesús que va a estar en su vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted le ha creído al Señor. Nosotros, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos a acabar. ¿Cómo vamos a acabar, hermano? ¿Cómo vamos a acabar en nuestra vida espiritual? Tenemos que conocer más de la palabra, hermano. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Tenemos que conocer más de Jesús. Y no nada más conocerlo, tenemos que ponerlo por obra en nuestras vidas. Tenemos que aplicarlo en todo tiempo, en todo momento. De esta manera vamos a empezar a acabar en nuestra vida espiritual. De esta manera la bendición, hermano, va a llegar como el apóstol Pablo le dijo a aquel carcelero: hey, ¿qué hago para ser salvo? Hey, cree en el Señor Jesucristo. Cree. Creerle es más allá de saber que existe Jesús. Creerle es obedecer sus palabras, es creerle en todo tiempo y en todo momento. Y le dice Pablo: y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando tú le crees a Jesús, la bendición no se queda en tu vida. La bendición va a empezar a fluir. ¿Cuántos alabamos a Cristo? La bendición va a empezar a fluir a todos los que están alrededor de tu vida. ¿En qué momento? Cuando empecé a acabar, cuando me empecé a esforzar, cuando empecé a acomodar aquellos cimientos. Que nada ni nadie, hermano, derrumbe ese esfuerzo que usted está tratando de hacer. Que, hermano, cuando usted se dé cuenta de que está haciendo esos cimientos, se dé cuenta que el Señor no le da un espíritu de cobardía. ¿Cómo es un espíritu de cobardía? Aquel, hermano, que se quiere regresar para atrás. No voltee para atrás. No vea lo que está dejando atrás. ¿Qué es lo que está dejando atrás? Todo lo que a la carne le gusta. ¿Cuántos alabamos al Señor? Todo el pecado, todo aquello que nos aleja de Jesús. No voltee a mirarlo, ahí déjelo. Ahí déjelo, en Sodoma, en Gomorra, déjelo, hermano, porque si no se va a convertir en sal y ya no se va a mover ni para adelante ni para atrás. Ahí se va a quedar. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Ahí déjelo, usted siga, hermano, cavando, porque Dios no le da un espíritu de cobardía. ¿Sabe de qué le ha dado un espíritu? De poder, de amor y de dominio propio, hermano, en el cual usted va a seguir adelante y no va a haber nada que lo va a separar del amor de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Porque Dios, hermano, sabe que usted está dando todo su esfuerzo para su gloria y para su honra. Y usted y yo somos muy especiales para Jesús. Mire, póngase de pie, hermano. Vamos a terminar ahí en Romanos 8:35 al 39. Yo le decía, si usted empieza a acabar, a escuchar de la palabra,
empieza a escuchar de la palabra. Hey, hermano, pero ¿cómo empiezo? Yo sé que están los evangelios, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. ¿Qué hago? Con que se sepa primero los 10 mandamientos. Hey, son 10, ¿cómo le hago? Pues entonces vamos a resumirlos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. El segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Póngalos como cimiento en su vida. Estos 2, póngalos ahí. La primera roca, póngalos ahí. En ese momento, hermano, se va a cumplir esta palabra de Romanos 8:35. Escuche lo que dice y dígalo en su mente, en su alma, en su espíritu, en su corazón. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.